Progress. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Bien, presidente, vamos a dar la cuenta. Un minuto para ponerla en pantalla. Señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Nuevos proyectos de ley que ha recibido la comisión. En primer lugar, una moción de la honorable senadora señora Allende y de los honorables senadores señores Araya, Durresti, Elizalde y Huanchumilla, con la que iniciaron un proyecto de reforma constitucional que elimina el inciso cuarto del artículo 13 de la Carta Fundamental. También hay una moción del honorable senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que permite a los pensionados el retiro voluntario total o parcial de sus fondos previsionales en las condiciones que indica. Oficios. Hay un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como ministra titular, abogada del ilustre primer tribunal ambiental con sede en la ciudad de Antofagasta, a la señora Sandra Marianela Álvarez Torres. Hace presente para el despacho de esta proposición la urgencia del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política. También hay un oficio del presidente de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar en el cargo de ministro titular abogado del ilustre tercer tribunal ambiental, con sede en la ciudad de Valdivia, al señor Javier Eduardo Millar Silva, y también hace presente la urgencia del número 5 del artículo 53 de la Constitución Política. Finalmente se ha recibido una comunicación de la presidenta de la Corporación Unidas por la Defensa de los Derechos Humanos de Biobío, señora Carla Yáñez, mediante la que solicita dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indica y por los delitos que señala. Eso, señor presidente, respecto de los documentos que figuran en la cuenta del día de hoy, y la cual se enviará a sus correos electrónicos. Presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Si no hay palabras de la cuenta, ¿el objeto de la sesión, secretario? Sí. Vamos, presidente, a la tabla del día de hoy. La tabla del día de hoy, señor presidente, señoras y señores senadores, está convocada para iniciar el estudio del proyecto de reforma constitucional en segundo trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Refunde dos boletines, el boletín 13.012-07 y 13.213, ambas iniciativas refundidas en la Cámara de Diputados. A esta sesión habían sido especialmente invitados el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle, y también había sido invitado el ministro secretario general de la Presidencia, señor Juan José Osa, que ha comunicado sus disculpas de no poder asistir a esta sesión porque tienen reunión el gobierno durante esta mañana, precisamente con la nueva mesa de la Convención Constitucional. Hay una reunión de coordinación y manifestó a la Secretaría su buena disposición, si la Comisión sigue tratando esta iniciativa en una próxima sesión, de asistir a ella. También, por compromisos de orden profesional impostergable, el director nacional del Servicio Electoral, señor Raúl García, ha excusado su asistencia para el día de hoy. Eso respecto de la tabla, presidente. Voy a ver si ya llegó el don Andrés Tagle. La Secretaría, en todo caso, podría hacer una relación del proyecto para introducir en esta materia a sus señorías. Además, se hizo llegar a cada uno de ustedes, por la Secretaría de la Comisión, durante la mañana, un texto comparado que reúne el texto aprobado por la Cámara de Diputados y el texto de la Constitución vigente, y que resulta modificado por la iniciativa que se va a empezar a tratar. Si le parece, presidente, la Secretaría, cuando usted disponga, puede hacer la relación. Por favor, secretario, partamos con la relación. Ya.
Señor presidente, señoras y señores senadores, corresponde comenzar con el estudio en general y en particular del proyecto de reforma constitucional iniciado en mociones refundidas de autoría de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores René Alinco, Jaime Mulet y Esteban Velázquez, y de las diputadas señora Natalia Castillo, Daniela Chicardini, Marcela Hernando, Carmen Gen, Erika Olivera, Jimena Osandrón, Andrea Parra, Catalina Pérez y Joana Pérez, y del diputado señor Pepe Out, boletín 13.213-07, que modifica la Carta Fundamental para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 15 de junio de 2021, disponiéndose su estudio por esta comisión. En los fundamentos de esta iniciativa, sus autores postulan que la crisis política por la que atraviesa el país desde el año 2019 ha permitido comprobar que existe un fuerte impulso de la participación ciudadana cuya representatividad no necesariamente queda plasmada al haberse aprobado en el año 2012 el voto voluntario. La escasa participación electoral o abstención en los asuntos de interés nacional que ha sido posible constatar luego de la entrada en vigor de dicha preceptiva, limita la generación de escenarios propicios para resolver los conflictos. La decisión de implantar nuevamente el voto voluntario, si bien tuvo un alto respaldo en las encuestas, dicen sus autores, constituyó un error de apreciación sobre el grado de evolución política de la sociedad que, a su vez, demostraría un distanciamiento con los votantes, y en especial con los no votantes que esperan otros métodos para sentirse atraídos para ir a las urnas, es decir, una renovación de la oferta política de las ideas. En este contexto agregan que resulta relevante fortalecer los medios por los cuales se fomenta la participación electoral de manera de no vaciar de contenido a la democracia. Así consignan que no se debe perder de vista que Chile es una república democrática y que, por esencia, es representativa. La ausencia de una participación robusta en las elecciones populares afecta las bases de la institucionalidad del Estado y, por tal motivo, una de las medidas que puede relevar la actividad política representativa es la reinstauración del voto obligatorio. Cabe destacar que en la votación que se verificó en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general con el voto afirmativo de 107 diputados respecto de un total de 154 diputados en ejercicio. En particular, fue aprobado por 105 votos respecto de un total de 153 diputados en ejercicio. El texto sancionado por la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional se estructura en un artículo único, conformado por dos numerales. En primer lugar, la norma de carácter permanente propone una modificación en el inciso primero del artículo 15 de la Carta Fundamental, de modo de establecer que, en las votaciones populares, el sufragio tendrá el carácter de obligatorio. En segundo orden, propone la introducción de 3 nuevos incisos al aludido artículo, que instauran las siguientes reglas. Primero, la obligatoriedad del sufragio no será aplicable a los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero. Segundo, el sufragio en elecciones primarias será siempre de carácter voluntario. Tercero, el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio. Finalmente, se estatuye una disposición transitoria que dispone que la reforma introducida en el artículo 15 constitucional, que ya hemos mencionado, sobre obligatoriedad del voto, se regirá en el momento de entrar en vigor las modificaciones que se efectúan en la ley orgánica constitucional. Es preciso tener en consideración que, sin perjuicio de que se encuentren en distinto trámite constitucional, otras mociones presentadas en el Senado abordan la misma materia que el presente proyecto de ley. Ellas son las siguientes que paso a mencionar. En primer lugar, el boletín 13.071-07, proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señora Allende y Proboste y señores Buenchumilla y Letelier, que establece el voto obligatorio. El boletín 13.211-07, proyecto de reforma constitucional de los honorables senadores señora Goiche, señores Chaguán, Durresti, Arboy y Buenchumilla, para reponer el voto obligatorio. En tercer lugar, el boletín 13.881-07, proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señora Allende y Órdenes y señores Elizalde y Buenchumilla, que otorga el sufragio
que otorga el sufragio el carácter de obligatorio. Y finalmente el boletín 14.273, un proyecto de reforma constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señora Rincón y señor Chaguán, que otorga el sufragio el carácter obligatorio. La Secretaría, señor presidente, señoras y señores senadores, ha preparado un texto comparado que contiene las disposiciones vigentes y las normas que forman parte de esta iniciativa. Hago presente a sus señorías que por modificarse el artículo 15 de la Constitución, esta es una norma que requiere el quórum de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio para ser aprobada. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores, es la relación que les puede hacer la Secretaría sobre esta iniciativa de ley. Gracias, secretario. Está conectado, veo a don Andrés Tagle conectado, pero no sé si veo el nombre, no sé si estará con la cámara habilitada para poder escucharlo a él en primer lugar. Perdón, presidente, parece que tiene algunos problemas de conexión, así que ya se están comunicando con él la gente de informática. Esperemos un par de minutos que pueda solucionar el problema técnico, don Andrés. Presidente, entre tanto estoy mostrando en pantalla el texto comparado que contiene esta iniciativa. Si ustedes ven, es una modificación al artículo 15, tal como se señalaba en la relación que hice hace unos minutos. El artículo 15 actualmente dice: en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Lo primero que se cambia es la mención a la expresión voluntario por obligatorio. Y después se agregan los incisos que ustedes están viendo en pantalla, que esta obligatoriedad no será aplicable a los ciudadanos chilenos con residencia en el extranjero, que el sufragio en las elecciones primarias convocadas en virtud de la ley orgánica constitucional que la regule será siempre de carácter voluntario, y también hay una norma programática que dice que el Estado arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho de sufragio. Y después viene la disposición 51ª, de una disposición transitoria, que supedita la entrada en vigor de este artículo enmendado, si así lo acordara el Congreso Nacional. Se precisa que regirá en el momento de entrar en vigencia las modificaciones que se efectúen a la ley orgánica constitucional respectiva. Eso, señor presidente, recuerdo que es un proyecto de artículo único que trata una materia, y en conformidad con lo que dispone el artículo 127 del reglamento del Senado, la comisión debe discutirlo en general y en particular. Es decir, después de, si se llegara a aprobar la idea de legislar, pueden ustedes presentar proposiciones de enmienda en el sentido de sustituir, suprimir o agregar nuevos elementos, como ustedes muy bien saben, al texto que se está viendo en este instante en pantalla. Gracias, secretario. Entiendo que también hay mociones parlamentarias presentadas por los senadores en este mismo tema. Sí, como lo dije en la relación, presidente, hay 4 mociones que se identificó por la Secretaría de diversos señores senadores que se refieren a este mismo propósito. Ahora bien, habíamos hablado previamente sobre la posibilidad de refundir, ya se discutió a propósito de una petición que hizo un señor senador en la sesión anterior, estas iniciativas, y recordé a sus señorías que de acuerdo con el artículo 17A de la ley orgánica, se pueden refundir los proyectos que se encuentran en primer trámite constitucional y que comparten ideas matrices. Este proyecto, el que estamos viendo hoy día, se encuentra en segundo trámite constitucional. Por lo tanto, no es posible refundir estas iniciativas presentadas por diversos señores senadores al proyecto que se está analizando. Eso no obsta a que se deje constancia de esos proyectos en el informe, si es que sus señorías lo terminan por aprobar, y
eventualmente en la discusión en particular se puedan ver alguna de esas ideas, si así los autores de esas mociones quieren hacerlo presente. Eso, señor, o alguno de ustedes quiere hacer la suya. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Logró el señor Tagle solucionar el problema técnico? Todavía está... Aún no. Al parecer tiene problemas con su equipo. No se ha vuelto a conectar. Vamos a mirar en pantalla. Voy a pedir a mi secretaria, presidente, que vuelva a llamar para ver qué está pasando. Presidente, me indican que está trabajando. Aquí parece que viene entrando de nuevo Andrés Tagle. Don Andrés. Ahí está. Ahí está don Andrés. Digo, sí, ahí está. Don Andrés, bienvenido. No sé si me escucha, don Andrés, porque no tengo sonido de audio suyo. ¿Se escucha bien, don Andrés? Sí, yo ahora escucho bien, gracias. Ya, muy bien. Don Andrés, le damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra de entrada. De entrada, muchas gracias. Disculpen el atraso, pero yo no sé qué me pasó antes. Me conectaba sin ningún problema y ahora tuve problemas. Bueno, muchas gracias. Respecto del proyecto. En primer lugar, yo creo que no nos corresponde a nosotros al CERVEL dar una opinión favorable hacia el voto voluntario o hacia el voto obligatorio. Creemos que esa es una discusión, digamos, muy larga, filosófica, y ahí todas las posiciones son válidas, digamos. Así que yo me voy a remitir, dar algunos antecedentes de datos y técnicos y algunos comentarios al texto del proyecto. El mundo en general es un mundo principalmente de voto anticipado, ¿ya? O sea, en Norteamérica, Europa, Asia predomina el voto voluntario y en muchas elecciones consiguen altas participaciones, ¿ya? Hay excepciones en Europa, Bélgica, Grecia, Australia, Chipre también. Australia en el caso de Nueva Zelanda, Oceanía, que se divide como Nueva Zelanda con voto voluntario y Australia voto obligatorio. Ahora, si nosotros vamos a nuestro continente, Latinoamérica, podemos decir que se divide en tres, básicamente. Un voto obligatorio con sanción fuerte, donde están los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay, y que alcanzan participaciones en las elecciones relevantes del 83,3%, o sea, una participación alta con voto obligatorio con sanción. Hay otro grupo de países que tiene voto obligatorio pero no tiene sanciones, ¿ya? Que es Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, que alcanzan un 64,2% de participación, ¿ya? Y en el fondo quizás muy influenciado con Panamá, que sube mucho su participación respecto de los otros. Y por último está un grupo de países con voto voluntario, donde obviamente se encuentra Chile, está Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, y que sus participaciones son del 54,3% en promedio. No muy distinta del 51% del plebiscito de nosotros, casi 52 versus 49 de las últimas elecciones presidenciales. Ahora, quizás mencionar, en el último tiempo hemos tenido un fuerte cambio. Nosotros dimos a conocer hace un mes pasado
las cifras de participación del plebiscito, ya con las características de los electores. Y claramente, bueno, está disponible en nuestra página web esa presentación que se hizo en su momento, pero claramente aumentó fuerte la participación de los jóvenes, ¿ya? Y disminuyó lo de las mayores, ¿ya? Se invirtió la regla. Probablemente, bueno, la convocatoria al plebiscito influyó fuertemente en los jóvenes y también quizás la pandemia en los mayores que normalmente antes votaban. Y también vimos un aumento en las comunas populares, especialmente tasas importantes de aumento en La Pintana, Puente Alto, Quilicura, Yarrenca, Pudahuel, Los Pejos. En general, estaba muy fuerte, ¿no? Ahora, la participación sigue siendo dispar en Chile, ¿ya? Nosotros tenemos comunas que llegan hasta el 68% o sobre el 62% de participación, por ejemplo, el plebiscito. Ahora son comunas en general como Noanechea, La Reina, Ñuñoa, Vitacura, Huachuraba, Maipú, Las Condes, etcétera, que en general uno ve que hay una cierta tendencia al ingreso y probablemente a su nivel educacional que aumenta la participación. Y también quizás es bien notable mencionar que la participación de los afiliados a partidos políticos es bien baja, ¿eh? O sea, se supone que son personas que se afiliaron por algo y que tienen interés en participar, pero en general nos movemos entre el 60 al 50%, 68, 50% en los partidos más tradicionales, ¿ya? Están por arriba con quizás los más nuevos, como el Partido Republicano, una alta participación que está recién inscribiéndose, terminándose de inscribirse, Convergencia Social, Revolución Democrática. Pero los partidos más tradicionales, sorprende su participación, se mueve en torno entre los 50 y los 60% de participación. Ahora, yo creo que también en la participación no hay solo un asunto de voluntad de las personas, sino problemas estructurales que hay que tener bastante en cuenta. Y el principal se llama la desactualización del domicilio, ¿no? Y este problema no es nuevo. Nosotros teníamos, ya antes del 2012 se informaba, busqué ahí, encontré unos datos, se informaba ante las comisiones del Parlamento por don Ignacio García, que para una elección se excusaban 647.000 electores por estar en Carabineros y concurrían a Carabineros a excusarse por estar lejos de su lugar de votación, ¿ya? O sea, ya teníamos ese problema. Ahora lo seguimos teniendo, en nuestra opinión. Cerca del 30% de las notificaciones por carta certificada a los vocales nos llegan de vuelta como diciendo domicilio no corresponde o no, la persona no se encuentra en ese domicilio. Y en general yo creo que eso explica especialmente la mayor abstención en las elecciones municipales versus las presidenciales, porque uno diría, bueno, el alcalde es tan cercano a la persona, mayor interés para votar por el alcalde que por los parlamentarios, por poner un ejemplo. Pero en el fondo, pensemos en nuestro sistema hoy día de inscripción automática a una persona que la inscribieron en el domicilio que tenía cuando sacó el primer carnet de identidad, 12 años, ¿ya? Y ese domicilio era Huachuraba, porque ahí vivía con sus padres. Pero resulta que ahora tiene 20 o 22 y probablemente puede estar viviendo en la granja, ¿ya? Y no ha actualizado ese domicilio y va a ser su primera votación. ¿Y qué interés tiene una persona que está en la granja viviendo de trasladarse a Huachuraba, pagando quizás movilización, para votar por unos alcaldes y concejales de una comuna donde él no está, que no conoce, que no tiene idea quiénes son? Entonces, obviamente, el problema de domicilio afecta muchísimo a eso y uno explica que quizás hay más disposición a la movilidad para una elección presidencial o para un plebiscito, ¿ya? Y yo creo que eso es una buena parte importante del tema. Tanto es así, ahora tengo buenas noticias en ese sentido. Estamos muy contentos de que, fíjense que nosotros reabrimos el registro después de las elecciones de mayo, el 17 de mayo, el día siguiente de la elección. No sé si se acuerdan que pusimos una norma en la reforma para poder abrirlo ese mismo día, ya que yo se las pedí encarecidamente.
Y entre el 17 de mayo al 3 de julio, que se cerró, o sea, este sábado, recibimos por clave única 452.000 cambios de domicilio. Es una cifra que nos tiene muy contentos. Y yo creo que esta es una luz de esperanza, que se vaya arreglando el problema. Yo creo que la gente con la pandemia ha comenzado a utilizar más o dispone más de la famosa clave única y por lo tanto para hacer muchos otros trámites y la aprovecha para hacer este trámite. Muy contento. Pero otro asunto estructural es decir que hay que recordar que nuestro padrón electoral tenía o se inscribió en 2012 a aproximadamente unos 500.000 chilenos que vivían en el extranjero. De esos, y que estaban nacidos en Chile. Y esos fueron inscritos por el último domicilio que el registro civil tenía en Chile o en el lugar de nacimiento. ¿Ya? Ellas son chilenos y por lo tanto en la inscripción automática tenían derecho a voto, digamos, ya habían nacido en Chile, además no tenían que probar un año de residencia, ¿ya? O de vecindamiento. Ahora, cerca de 100.000, y es una buena cifra porque ha vuelto a aumentar, se están inscribiendo, o sea, están inscritos para votar desde el extranjero y lo van a poder hacer en las primarias del próximo fin de semana y en noviembre y diciembre. Pero en los otros 400.000 no, y esos 400.000 abultan el padrón. Y probablemente ahí hay mucha gente fallecida que no ha hecho su trámite de defunción en Chile porque no tiene ningún interés, digamos, en hacer ese trámite legal, porque probablemente todos sus bienes y toda su parte legal estaba fuera de Chile. Ahora, la depuración del padrón que se aprobó recientemente en el Parlamento para los mayores de 90, que no hayan votado en 2 elecciones y que no hayan sacado carnet de identidad, nos va a permitir eliminar unos 21.460 de esos. Pero sigue siendo un contingente importante de chilenos de afuera que no están ni interesados en votar en el extranjero y no han cambiado su domicilio ni tampoco vienen a votar a Chile. Yo creo que esto nos disminuye la participación en un 1% aproximadamente cuando uno saca los porcentajes. Ahora, y el otro punto es, desde luego, transporte. ¿Ya? La movilización es un cuello de botella de trasladarse. Y también está el tema de acercar el local al domicilio. Nosotros hemos planteado, bueno, se lo planteamos al Parlamento formalmente en el 2019 con una evaluación de todas las medidas, las leyes anteriores, pero se lo hemos planteado al gobierno y entendemos que va a venir ese cambio de acercar el local de votación al domicilio, de asignar las personas no a mesas de votación como se hacía, sino que asignarlos a locales de votación por georreferenciación. Yo estoy muy esperanzado que el gobierno o sea, ahí hay un proyecto ya aprobado en la Cámara que apuntaba a lo mismo, iniciativa del diputado Lonton, pero que en nuestra opinión no está muy bien hecho porque no resuelve el problema, no elimina la mesa, que es lo que hay que eliminarla como una cosa permanente, sino que hay que hacer una asignación para cada elección. Y nosotros estamos con mucha esperanza que ese proyecto llegue y se arregle. Eso le permitiría a la persona tener que viajar menos para su local. Ahora, no arregla los cambios de domicilio, pero sí sería un gran aporte. Bueno, del tema de las sanciones, quizás es importante y mencionar, sé que no está en el proyecto, pero las sanciones que estaban antes del 2012 no funcionaban. ¿Ya? Los juzgados de policía local les llegaban unos largos listados del CERVEL que tenían que mandar a notificar. La gran mayoría de ellos no tenía recursos para hacerlo, ni gente, ni disposición, ni quizás voluntad, y se archivaban estos listados en alguna parte del juzgado y no pasaba absolutamente nada. A algunos pocos que notificaban se encontraban con que el problema nuevamente era domicilio. Gran parte de las notificaciones no encontraban a la persona correcta y por lo tanto, digamos, no era habido para el proceso y al final no se cursaban las sanciones. ¿Ya? Este procedimiento es malo, es un procedimiento que no funcionó y si bien existía el temor y la posibilidad de la sanción, era una sanción no efectiva. Ahora, para el plebiscito de salida se copió el mismo procedimiento. El mismo procedimiento con las mismas excusas de 0 a 3 UTM, tengo mis dudas si vaya a funcionar. En los países de Latinoamérica que alcanzan estos altos grados de participación y que con voto obligatorio y con sanción efectiva tienen un procedimiento completamente distinto a los nuestros. En el fondo más bien son administrativos y no de tribunales. ¿Ya? O sea, parten de la base de que
O sea, primero no notifican a las personas, dan por entendido que las personas saben que no votaron, ¿no? ¿Qué sentido tiene mandarles una notificación con todo un procedimiento sofisticado, ¿ya? Cuando no votaron? Entonces lo que abren es un periodo de excusa de cierta cantidad de meses, donde las personas que tienen la causal tienen que concurrir a presentarla, puede ser un procedimiento administrativo, puede terminar siendo judicial al final, pero lo normal es que sea primero administrativo, y si la persona reclama, etcétera. O alternativamente que vaya a pagar la multa, ¿ya? O sea, y la gran mayoría en Perú, la gran mayoría va a pagar la multa, ¿ya? Lo que hace es simplemente ir a pagar la multa. ¿Por qué? Porque después de cierto plazo vienen medidas muy duras a las personas que ni se excusaron ni pagaron la multa, y eso es como bloquearle la cédula de identidad, impedirle salir del país, no darle cédula, carnet de chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, esos procedimientos que tienen otros países vecinos de nosotros son muchísimo más efectivos y de verdad hacen una cultura que el voto es obligatorio y que hay que cumplirlo, ¿ya? Yo conozco muy bien Perú, porque me ha tocado mucho viajar hacia allá por razones profesionales particulares, y sé que ahí sí que funciona. Ahora, respecto del proyecto probablemente tal, me preocupan ciertas cosas. Uno, la vigencia. O sea, aquí hay un artículo transitorio que dice que esto partirá rigiendo a partir de las modificaciones en la ley orgánica, ¿ya? Bueno, ¿cuál ley orgánica? Nuestro sistema electoral tiene como 5 leyes orgánicas, ¿ya? Inscripciones, gasto electoral, primaria, votaciones y escrutinio. Yo supongo que se refieren a la ley de votaciones y escrutinio, pero debería ser más específico. Y después viene la pregunta, ¿qué modificación estamos hablando? Porque al final me da la sensación que la Cámara como que se eludía la discusión ahora si era con sanción o sin sanción. Entonces, lo que va a establecer esa ley es sanción, las modificaciones que hagan las sanciones o que implementen otro tipo de cosas. La verdad que la palabra voluntario no está en la ley de votaciones. O sea, cuando se pasó de voto voluntario a voto obligatorio, lo único que se hizo de voto obligatorio a voluntario, lo único que se hizo fue eliminar la sanción, ¿ya? En las partes de las sanciones se eliminó el artículo del no votar, punto. No se repitió que el voto es voluntario, no sale que el voto es voluntario en la ley de votaciones hoy día. Por tanto, si no va a haber sanción, la pregunta es de qué modificación me habla, y esta norma no regiría nunca, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí debería ser bastante más específica la norma, digamos, de qué modificaciones precisas hay, porque pueden venir muchas modificaciones a las leyes, incluso en los próximos días. El proyecto que lo hablaba tiene modificaciones en la ley de votaciones también. Ahora, también otra preocupación es excepciones. Se ponen básicamente 12 excepciones que quedarían a nivel constitucional, que es los chilenos en el extranjero, y le exige residencia. Es notable eso, dice los que residan en el extranjero, no que el que ande de paso por el extranjero. Entonces, bueno, el que anda de paso, la verdad es que no quede exceptuado, una cosa para tener consideración. Y también, y me parece muy correcto, que exceptúa a las elecciones primarias, ¿ya? Que obviamente tienen un carácter, son convocados con los partidos políticos, que pueden incluir o no a los independientes dentro de sus padrones, y que por lo tanto no tienen no tiene sentido darles la obligatoriedad. Pero hay otras que estaban en las leyes antiguas y que parecen del todo razonables y que no las veo acá. Entonces se va a producir, bueno, ¿puede la ley hacer otras excepciones? O si las excepciones solo le hizo la Constitución. Bueno, ustedes saben mucho más de este tipo de cosas, digamos, yo no soy abogado, pero me parece que hay una dicotomía de dejar algunas en la Constitución y otras fuera de la Constitución y eventualmente en la ley. Y desde luego, bueno, las enfermedades es una cosa fundamental. Imaginemos ahora a las personas con COVID-19 que tienen la prohibición por otra norma, ¿no es cierto?, de concurrir a votar, y además los contactos estrechos, ¿ya? Estas personas que prestan servicio durante las elecciones, Fuerzas Armadas y Carabineros, por ejemplo. Mucho el contingente de Fuerzas Armadas y Carabineros se destina a un lugar distinto del lugar de donde les corresponde votar. La gran mayoría hoy día de ellos no está votando, ¿ya? Ahí nosotros hemos planteado el voto anticipado como una necesidad, ¿ya?,
para justamente darle poder, y eso incluye, bueno, también está el tema de los presos, como no tenemos un procedimiento que permita a los presos votar hoy día, ¿ya? Entonces, ¿cómo les vamos a exigir votar? Está en general la distancia al centro de votación. ¿Qué pasa con una persona embarcada, una persona que está en un complejo minero a distancia, etcétera? Antes, ¿no es cierto?, estaba la norma que se aceptaba a la persona que estuviera más de 200 kilómetros. Y también hay otra consideración que preguntarse los mayores. ¿No vamos, con la obligatoriedad la vamos a poner hasta cualquier edad o no? ¿No? Entonces, esa es una pregunta. Bueno, y yo tengo una consideración final, o sea, hacer un cambio de voto obligatorio sin sanciones va a ayudar en algo a la participación, es una gran pregunta, porque en el fondo yo ya veo que a mí me va a tocar a los periodistas responder, bueno, y si no se vota, ¿qué pasa? Pues yo voy a tener que responder, no pasa nada, o sea, estamos en lo mismo que antes, digamos, ¿no? O sea, entonces, en el CERVEL, al final, tenemos que llamar a la participación, pero vamos a tener que reconocer que el no votar no significa ningún castigo, ¿no? Por lo tanto, si no hay sanción, una cosa media testimonial, vamos a entrar a ese grupo, ¿no es cierto?, de países con voto obligatorio sin sanciones que tenían unas participaciones en realidad igual de bajas que en la que nosotros tenemos, digamos, sin mayor mejora significativa. Estos son los antecedentes que yo estoy en condiciones de darles. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés, por sus comentarios al proyecto. Ofrezco la palabra si es que alguna señora senadora o algún señor senador quiere hacer alguna consulta. Ofrezco. Si no hay palabras pedidas, me gustaría consultarle algo a don Andrés. O sea, en el evento que, en el mejor de los escenarios, si es que el Senado ratificara la norma de la Cámara, y obviamente recogemos lo que usted ha señalado, que tendríamos que precisar a qué modificaciones se refiere la reforma constitucional, y se llegaran a dictar estas modificaciones, el servicio electoral está en condiciones de poder asumir voto obligatorio en la elección de fin de año, y a su juicio, ¿cuál debiera ser el mecanismo eventualmente para aquellas personas que no quieren votar puedan excusarse, ya sea abriendo un plazo para que la gente se desinscriba en los registros electorales o manifestándolo directamente el día de la votación? ¿Está sin micrófono, Andrés? Gracias, presidente. La desinscripción de los registros electorales es como permanente. Tendría que después hacer un nuevo procedimiento de inscripción. La verdad que eso, con la anticipación a noviembre, no es aplicable. Nosotros estamos cerrando, bueno, por eso el cambio de domicilio terminó el sábado, porque el sábado cerramos los datos para conformar el padrón electoral. O sea, nosotros partimos entregando a los auditores el padrón, y el padrón ya no se modifica, o sea, ya no considera a nadie más que quiera hacer cambio de ningún tipo, ni sanción de algún tribunal, ni nada, ni cambios de domicilio. Por tanto, abrir desinscripciones no es posible hasta esa fecha. Ahora, la implementación de sanciones podría ser eventualmente, pero posterior, pero depende cuál va a ser el procedimiento. Si a nosotros se nos dice simplemente el procedimiento antiguo, si hay sanción y se nos dice, bueno, mandémonos los listados después de la elección de los que votaron en un cierto plazo a los tribunales, claro, es una cosa que podemos hacer. La podemos hacer después de cierto tiempo, porque aquí hay que considerar que las cajas con los votos se mantienen en custodia para ser entregadas a los tribunales electorales que correspondan, si es que las piden, hasta que lleguen a su veredicto final. Hecho eso, nosotros abrimos las cajas y ahí hacemos el análisis de los padrones que votaron. Vamos revisando por la firma quién votó, y nosotros con unas pistolas automáticas revisamos el código de barras que está al lado de cada persona. Entonces solo de los que firman ponemos, y así tenemos la identificación de los electores y por defecto los que no votaron. Y ahí estaríamos en condiciones, 3-4 meses después de la elección,
poder enviar estas nóminas a los tribunales, eventualmente, si ese es el procedimiento. Si es otro el procedimiento, bueno, hay que implementarlo dependiendo de cuál sea. Pero es bien encima noviembre, digamos. Como digo, ya estamos con el padrón cerrado. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, senador Buenchumilla. Bueno, muy interesante la exposición de don Andrés. Pero yo quería hacer una breve reflexión, digamos, acerca de por qué el voto debería ser obligatorio o por qué debería ser voluntario. Entonces, yo no sé cuál es la historia del voto, si el CERVEL tiene estudio respecto de cómo ha sido la implantación del voto en el mundo a partir de cuando empieza la democracia moderna, del sistema representativo en Estados Unidos, en Europa, en Chile, porque el fundamento de establecer el voto voluntario en su momento fue que las personas tienen que hacer uso de su libertad y por lo tanto nadie los puede obligar si no quiere, digamos, participar en un proceso electoral. Entonces yo entiendo que hay una cierta, digamos, comparación con lo que es la libertad en general, con lo que es la libertad económica, donde uno tiene muchas libertades, pero la pregunta es, en materia del voto, lo que está detrás de eso es cómo toma una sociedad compuesta por miles de personas o millones de personas, de qué manera esa sociedad toma sus decisiones colectivas que son obligatorias, ¿no? De qué manera toma una decisión un matrimonio, una familia. Normalmente cada vez las familias son más democráticas, con mayor participación, más horizontal de la mujer hoy día, menos un sistema patriarcal como era antes. También hoy día es muy difícil tomar decisiones sin la participación de los hijos. Entonces, esa pequeña sociedad que es la familia tiene su método y mecanismo de tomar una decisión. El tema, cómo toma una decisión una sociedad mayor, que es la sociedad en que vivimos, en que hoy día hay problemas que nos cruzan a todos, que como es el uso de los recursos que recogemos, los impuestos, las leyes que tenemos que cumplir, la manera de relacionarnos, nuestra política exterior, nuestra política de compra y venta con el extranjero en un mundo globalizado, cómo hacemos regulaciones, cómo tratamos el medio ambiente. Son todas decisiones. Entonces la pregunta es, ¿puede para tomar decisiones colectivas alguien decir, mire, yo no me da lo mismo, no me interesa participar, no quiero que nadie hable por mí? Entonces, por lo tanto, en los procesos donde se eligen los representantes, porque todavía tenemos democracia representativa, más adelante no sé cómo vendrá, pero mientras tengamos esto, la pregunta es, ¿puede alguien decir, mire, a mí no me interesa participar? Pero a su vez, ¿podría esa persona decir, mire, bueno, pero yo al Estado le exijo pensiones? Ya, yo voy a ahorrar, pero si no ahorro, yo le exijo una pensión básica solidaria. Le exijo que en la vejez me atienda. Le exijo que tengamos salud única universal. Le exijo educación gratuita. Le exijo caminos, puertos, infraestructura, ciudades, vivienda.
le hace una serie de exigencias al Estado, y a esa persona entonces tú le puedes decir después, bueno, pero si usted, cuando tomemos decisiones, usted si quiere participa y si quiere mira para el lado, y no le importa nada lo que acontezca con el resto de sus ciudadanos. Entonces yo pienso que mientras tengamos este sistema, debería el voto ser obligatorio, porque si tú no vives solo, si vivieras en una isla solo, tipo Robinson Crusoe, bueno, tú te preguntas a ti mismo y tomas tus decisiones. Pero mientras estás en una sociedad compleja como hoy día, en que hay que tomar una gran cantidad de decisiones, lo lógico es que ese ciudadano o ciudadana que a su vez le está pidiendo y requiriendo al Estado un conjunto de bienes y además un sistema que le permita vivir sin conflicto, porque también le pide seguridad. Entonces lo lógico es que esa persona participe y tenga la obligación como ciudadano de dar su preferencia y elegir sus autoridades que van a tomar decisiones colectivas en nombre de todos. Pero además, si participa obligatoriamente, lo lógico es que tenga una sanción. Lo lógico sería que para cada trámite que haga en el Estado, por ejemplo, en el registro social de hogares, mostrara que efectivamente, bueno, aquí está mi participación como ciudadano. Soy ciudadano, pero y que eso a su vez le trajera muchos otros beneficios, como sucede, por ejemplo, en Europa, que a ti no te detienen como cualquiera, digamos, sin darte la oportunidad de demostrar que eres ciudadano y que estás con tus impuestos al día. Tú dices, mire, yo soy ciudadano, pago mis impuestos, estoy inscrito y voto. Y eso te da un conjunto de tratamientos frente al abuso de la fuerza o de otro tipo de requerimientos por parte del Estado. Entonces, yo personalmente soy partidario del voto obligatorio, soy partidario de que el Estado pudiera exigir no una sanción, sino que una demostración de su condición de ciudadano que se interesa por el destino de la sociedad y el destino del Estado, y por lo tanto el Estado le certificara que participó y que cumplió con su deber de ciudadano. Y participando, digamos, tiene derecho a requerir de la sociedad y del Estado las prestaciones que hoy día se tienen que hacer. Y soy partidario de que pueden haber cosas de fuerza mayor, por ejemplo, en ciertas personas mayores, que tenemos que ver ahí, en que le pudiéramos eximir de eso por sus condiciones personales. Hay situaciones de fuerza mayor, como las que aquí se han señalado, ¿no? Personas embarcadas, a lo mejor personal de las Fuerzas Armadas, personal que está cumpliendo, digamos, turnos efectivos en determinadas tareas, personas que están en una determinada distancia, personas enfermas. Yo creo que pueden haber, digamos, ciertas excepciones de fuerza mayor mediante el cual tú no puedas cumplir tus obligaciones. Pero además me parece a mí que nosotros deberíamos establecer el voto a distancia con un determinado tiempo de anticipación, sobre todo, y quiero decirlo francamente, que en Chile cuando tenemos una crisis de credibilidad entre todos nosotros y entre las instituciones, una institución que ha logrado tener y labrarse una gran confianza ha sido justamente el CERVEL, de tal manera que el CERVEL hoy día es una institución que goza de una confianza pública. Las instituciones relacionadas con las elecciones, como ayer lo pudimos ver con la señora Valladares, que son capaces de tener una actitud republicana, si puedes llamarla así, de independencia y de objetividad, que permita resolver los conflictos, permitirían, a mi juicio, tener un sistema de voto anticipado a la distancia, que es, por supuesto, que sin que se supiera, digamos el resultado anticipadamente, y tomando los resguardos del caso para los efectos de que no hubiera una posibilidad de cohecho, mediante el cual ese ciudadano pudiera votar coaccionado o presionado o premiado por recompensa remuneratoria de parte de alguno que lo instara a votar anticipadamente y por lo tanto estuviera restringido solamente a personas en situaciones de fuerza mayor o del extranjero, pero no una cosa que estuviera abierta
a que toda persona puede votar anticipadamente, porque se prestaría para que personas probablemente necesitadas pudieran ser coaccionadas mediante la compra de ese voto anticipado. Yo creo que ahí tengo mis dudas. Entonces, yo creo que ojalá, señor presidente, si estamos legislando sobre esta materia, no me basta a mí con que digamos, mire, el voto dejó de ser voluntario y es obligatorio, y dejemos todo el resto abierto, digamos, porque si no, como dice don Andrés Tagle, eso no nos sirve de nada, digamos, si tenemos un voto obligatorio en la Constitución y no tenemos el resto de las cosas cerradas para que efectivamente el voto obligatorio sea tal, digamos. Yo digo que el Estado, en este caso, obliga al ciudadano. No estoy hablando de otras libertades, en otras materias, que esa es una discusión de filosofía política distinta y que probablemente se va a dar en la Convención Constitucional. Pero en tanto corresponde legislar ahora, yo quería hacer presente mi punto de vista, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Rodrigo. Gracias, presidente. Yo, a propósito de las reflexiones que hacía el senador Buenchumilla, quería también aprovechar de hacer algunas pequeñas reflexiones y aprovechar de preguntarle al director del CERVEL, a quien aprovecho de saludar, a don Andrés Tagle. Porque siempre en esta discusión o conversación uno ve, hay dos cursos de raciocinio. El de que la vida cívica implica derechos, pero también implica deberes, y un deber muy importante sería el de votar. Y si no voto, yo no debiera por qué tener derecho a una serie de prestaciones o exigencias que uno le hace al Estado. Creo que el director de CERVEL mencionaba el caso peruano, de que si uno no vota, no se excusa y no paga la multa, bueno, se expone a que no le dan carnet para manejar, no le dan permiso para salir del país, una serie de cuestiones, porque en el fondo está el criterio de decir que usted no se molestó ni siquiera en votar, bueno, no me venga a mí a exigir ni a pedir nada. Esa es como así, a grandes rasgos, el raciocinio. Y por otro lado, está el de los que abogan por el voto voluntario, que dicen, bueno, pero el voto, de hecho, siempre se ha llamado el derecho a voto, no se llama el deber de voto. Cuando las mujeres conquistaron su derecho a votar en Chile y en muchos países del mundo, nunca se llamó el deber de voto de las mujeres, siempre se llamó el derecho a voto de las mujeres, que es el derecho a participar o no participar, validando con ello la libertad de las personas de tomar más necesaria, justa, en fin, lo que ellos estimen, y que nadie tiene exigir una obligación como esta. En el fondo, voy también a ponerlo en palabras y media brutas si se quiere, pero poner el derecho de voto o el deber de voto en la misma condición que el deber de pagar los impuestos que corresponden, a muchos puede parecerle una cosa algo absurda. Una cosa es que uno esté obligado a pagar los impuestos que tiene que pagar, de acuerdo a la ley, pero otra cosa es muy distinta tener esta obligación de voto, que además si uno la hace extensiva, uno debería decir, bueno, el voto también es obligatorio en cada una de las cosas que a uno le toca participar. Porque si estamos ya en ese criterio, el voto en la universidad, el voto en el centro de alumnos, el voto en la junta de vecinos, el voto en la cooperativa, el voto en el sindicato, el voto, en fin. Bueno, uno deberá decir, si es que ese va a ser el criterio, deberá aplicarlo a todo. Ahora, ¿es verdad o no que uno no tiene derecho a exigir si es que no ha votado? O sea, esa línea de raciocinio, ¿es correcta o no es correcta? Yo tiendo a pensar de que no, ¿ya? Porque uno contribuye, el ciudadano normal contribuye con el Estado de muchas maneras, no solamente yendo a votar.
Uno contribuye trabajando, uno contribuye pagando sus imposiciones sociales, uno contribuye pagando las contribuciones para el aseo, en fin, uno contribuye pagando impuestos de determinada manera, y eso hace, la correcta vida en sociedad hace que uno también exija corrección desde el punto de vista de actuar de las autoridades, haya votado o no haya votado. A mí me parece que no hay una línea evidente entre votar y poder exigir, o no votar y no tener derecho a exigir. Yo creo que acá se empiezan a cruzar un poco las ideas, y yo tiendo a rechazar ese tipo de argumentación. Ahora, si uno mira las democracias del mundo, la minoría, la menor parte de los países del mundo tienen voto obligatorio. Y más aún, si uno empieza a revisar los países que tienen voto obligatorio, tampoco es garantía de mejor democracia, para nada. O sea, países, no quiero hablar mal de ningún país, pero así que voy a basarme simplemente en el de democracia de la que hace, hay un Democracy Index que hace el Economist, así que voy a basarme solo en ello. A uno le puede gustar o no gustar, no son palabras mías, pero no sé, países como Egipto tienen voto obligatorio, y no son precisamente lo que uno podría decir ejemplos de la democracia en el mundo. Bélgica, sí, tiene voto obligatorio y uno podría decir es un país, pero la inmensa mayoría de los países de la OCDE, organización en la que estamos, no tiene voto obligatorio, tiene voto voluntario. Y yo creo que ellos están de alguna manera reconociendo las libertades individuales. Dos, que la forma de interactuar y exigir no es necesariamente o únicamente el voto. Y dos, porque también transfieren a los partidos políticos o a los representantes o a quienes aspiran a representar a la ciudadanía el deber de hacer propuestas que motiven, que sean enriquecedoras y que hagan que la gente se movilice para votar e ir a votar por ellos. Ahora, más allá de estas reflexiones en las que abundaremos después, le quería preguntar al director del CERVEL. En Chile, claro, uno dice, volvamos al voto obligatorio, pero el voto obligatorio que teníamos nosotros era una mezcla, porque era obligatorio para los que voluntariamente se habían inscrito en el registro, los que se habían inscrito en el registro electoral. Por tanto, había un paso previo voluntario, y dado esa, así como, ya, me metí en esta sala, tengo que jugar de acuerdo a lo que en ella se exige, porque voluntariamente entré. Entonces le quiero preguntar, ¿cuántos chilenos estaban en el registro antes de que pasáramos de un sistema a otro, a esa fecha, que ya no me acuerdo cuándo fue que hicimos el cambio? ¿Cuánta gente y qué participación había en ese esquema de inscripción voluntaria y voto obligatorio? Segunda pregunta, y disculpe mi ignorancia, don Andrés, ¿cuál era el sistema tradicional chileno antes del 73 o hasta el 73? ¿Era un voto voluntario, era un voto obligatorio? La verdad, yo soy muy joven, a lo mejor Francisco Buenchumilla me dice, pero ¿cómo no sabe? Pero bueno, no alcancé a votar en esa época yo, entonces no sé cómo era la situación o la tradición chilena en este sentido. Si pudiera ilustrarnos en en estos asuntos, yo se lo agradecería mucho. Muchas gracias. Presidente. Doña Luz. Sí. A ver, yo creo que el proyecto, lo que he alcanzado a revisar, que vamos a ver ahora, no me gusta. Me gustaba el proyecto, el sistema que teníamos antes, un voto obligatorio con inscripción voluntaria, es decir, que dejar algo de libertad a las personas. Yo creo que es importante que las personas decidan el querer o no, como decía el senador Galilea, asumir responsablemente el querer o no querer participar. Y una vez que lo asumen, es decir, una vez que decidían libremente inscribirse,
que ahí se volviera obligatorio y por lo tanto el no participar traía responsabilidades. Personalmente creo que votar es un deber más que un derecho, ¿no es cierto? El participar y el tomar decisiones de lo que pasa en tu país, de quiénes son las autoridades que te van a regular, pero el imponerlo, el imponer la participación no creo que sea el resorte. No creo que además hoy día el voto obligatorio con inscripción automática creo que es el peor de los sistemas. Creo que es el peor de los sistemas, sobre todo por dos cosas. Primero, por el nivel de participación y de enojo que tiene hoy día la ciudadanía con la política en general. Y además porque no podemos olvidar, y yo creo que también es un antecedente que hay que tenerlo a la vista en esta materia, y es que recordar que de acuerdo al número de votación de cada persona, ¿no es cierto?, está el financiamiento de la política que va de la mano de esto. En la medida que mayor gente vote, el Estado va a tener, ¿no es cierto?, que devolver o entregar o financiar con mayor cantidad de recursos a los candidatos y a los partidos. Entonces, o al revés, creo que el proyecto como está hoy día, como fue aprobado en la Cámara, es el peor de los escenarios. Volver a un voto obligatorio con inscripción automática creo que es el peor de todos. Pensar, tal vez si queremos más participación, en un voto obligatorio, pero partiendo con un registro electoral de cero y en que la gente pueda tener algún grado de libertad de querer o no querer de tomar al menos la decisión de querer o no querer participar, y que luego, vuelvo a decir, una vez que ha tomado esa decisión de querer o no ser parte de estas decisiones, sea obligatorio el ya participar, es otra cosa, porque él al menos ha ejercido su libertad en esa decisión. Desde ese punto de vista, creo, presidente, que además, como decía Andrés, hoy día es como raro. Primero, lo que yo entendí de Andrés, del presidente del CERVEL, es que aun cuando este proyecto se aprobara, hoy día ya en las elecciones de aquí a diciembre no alcanzarían a hacerse presente el voto obligatorio como de aprobarse este proyecto, toda vez que los padrones ya están cerrados para las elecciones de noviembre y diciembre. Entonces, también entiendo que podemos darnos más tiempo para revisar y tal vez sacar un proyecto o estudiar este proyecto de buena manera, de no volvernos a equivocar. Creo que cuando uno ya da un paso al voto voluntario, volver atrás, no sé si sea bueno. Y el hacerlo, creo que hay que hacerlo responsablemente. Pasar de una libertad total a una obligatoriedad total, es decir, estás inscrito automáticamente, no tienes ningún poder de libertad en eso, y además, una vez inscrito automáticamente tienes la obligación de votar. Es decir, irnos de un extremo a otro no me parece que sea lo prudente, no me parece que sea sano, no me parece que sea un buen sistema. Creo que algún grado de libertad tiene que haber. Si queremos voto obligatorio, si queremos que lo mejor es volver al voto obligatorio, al menos la inscripción debiera ser libre para cada persona, no debiera ser automática. O al revés, creo que si uno quiere mantener el voto obligatorio, ahí claro, la inscripción debiera ser automática. Pero ambas cosas, voto obligatorio y inscripción automática, creo que es el peor de los escenarios, presidente. Gracias. Gracias, Lu. Yo simplemente una reflexión. Comparto casi todo lo que han dicho ustedes. Yo creo que el tema si el voto es voluntario o obligatorio, a mi juicio debiera ser un tema que resuelva la Convención Constitucional, que probablemente va a fijar una nueva estructura administrativa, política, y a partir de eso, cómo se organiza la democracia en nuestro país, cuáles son los derechos, las obligaciones que tienen los y las ciudadanos. Entonces, probablemente esta discusión, que debiera ser un poco más larga, será motivo de los convencionales constituyentes que ya iniciaron sus tareas. Dicho eso, bueno, claramente
se nos ha presentado a nosotros este proyecto como una forma de paliar la falta de legitimidad que han tenido los últimos procesos electorales producto de la baja participación ciudadana. Ahora, yo creo que mucho de esta baja participación ciudadana es más bien algo que ocurre en todos los países que tienen voto voluntario. Entonces, en ese sentido, me gustaría pedirle a la Secretaría que le pueda encargar a la Biblioteca del Congreso si ellos nos pudieran realizar un estudio de cuál es la participación de aquellos países que pasaron de voto obligatorio a voto voluntario, principalmente en la OCDE, para tener un punto de comparación, y algunos casos también de Latinoamérica. Y la otra reflexión es que después de escuchar a don Andrés, queda claro que este proyecto, si bien es cierto, puede reinstaurar el voto obligatorio, con la forma en cómo se redactó y se aprobó en la Cámara de Diputados, lo deja condicionado a la aprobación o la modificación de distintas leyes, que debiera ser, yo entiendo también, al igual que él, la ley 18.700. Lo que obviamente, de que en el caso que el Senado lo aprobara, sería más bien una declaración de principios, porque mientras no estén hechas las modificaciones, esta norma constitucional no entraría en vigencia la parte más práctica. Y por los tiempos que ya señala el señor Tagle, se hace muy difícil poder establecer el voto obligatorio para las elecciones de noviembre, porque yo comparto justamente lo que dice Luz, que si nosotros establecimos el voto obligatorio, debiera existir también un sistema en que aquellas personas que no quieren participar en la elección por distintas razones puedan desinscribirse del padrón electoral o puedan manifestar su voluntad con anterioridad al proceso electoral de que no van a participar en dicho proceso. Y eso ya hoy día no se podría hacer producto de la auditoría de padrones que está en proceso. Ahora, a mí se me ha pedido por distintos comités que nosotros como comisión podamos votar este proyecto y enviarlo a la sala. Entonces yo lo que les propondría que para no mantenerlo en la comisión podamos mañana invitar nuevamente al gobierno, a las Express, para escuchar su opinión y después votarlo y enviarlo a la sala del Senado con todas las prevenciones que se han señalado durante esta discusión. Presidente, sí, en ese informe que usted le va a pedir a la... pedirle además si puede en aquellas legislaciones comparadas que existe el voto voluntario. Tengo entendido que también algunos países tienen establecidos ciertos incentivos a quienes votan cuando tienen voto voluntario. Si pudieran contarnos qué tipo de incentivos son los que existen, por favor. Presidente. Secretario. Sí, le recuerdo a su señoría que este es un proyecto que tiene discusión en general y en particular, porque este artículo único, y por lo tanto, si mañana lo aprueban en general, tienen que entrar a la discusión en particular del mismo. Lo hago presente porque cabría la posibilidad de que ustedes presentaran indicaciones para suprimir, agregar o sustituir disposiciones, porque se va a repetir esa discusión en general y en particular en la sala. Estamos en la hipótesis del artículo 127 del reglamento, así que si algún integrante de esta comisión quiere hacerlo, puede traer las indicaciones presentadas para la sesión de mañana, si es que pasan a la discusión en particular. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra. Presidente, o sea, mañana lo votaríamos en general y en particular. Claro, sería en general y en particular si artículo único. Ya. Don Andrés. Sí, gracias, presidente. Bueno, de lo que se mencionó. A ver, que el voto es un derecho no cabe ninguna duda, porque la historia que preguntaba el senador Huenchumilla es un poco de conquista de mucha gente de acceder al derecho al voto, ¿ya? O sea, en el fondo, bueno, las mujeres es un gran ejemplo, digamos, ¿ah? Toda la lucha que dieron en todo el mundo, las sufragistas, digamos, por llegar al voto, ¿ah? Y hoy día en Chile votan más mujeres que hombres, digamos. Son más en el padrón y más tienen mejor participación incluso. Entonces, lo mismo los analfabetos, los ciegos, buscarles la facilidad. Hoy día discutimos los presos de hacer un procedimiento, o estas personas que no pueden votar y que necesitan de alguna manera el voto anticipado, o un voto anticipado móvil incluso. Entonces, más que un voto a distancia. Entonces, sin duda es un derecho de acceder a este derecho, ¿ya? Incluso la edad ha sido tema de ir cambiando en Chile. Yo me acuerdo, ya que preguntaron hacia atrás, el año
O sea, yo en las elecciones de 1972, que eran municipales, no pude votar, ¿ya? Porque no tenía todavía los 21 años, ¿ya? Pude votar recién en el 73, pero a la mala igual fui apoderado de mesa, me acuerdo, en el 72, ya me interesaba en esas cosas, en esos tiempos, digamos, ¿ya? ¿Ya? Pero recién pude votar en el 73, o sea, ahí yo en el 73 Jamás cumplía hubiera los pensado eso. cumplía los 21 años el 73. ¿Okay? Entonces, así que en el fondo, ahí hoy día es 18, se ha ido accediendo de a poco a este derecho. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede ser deber también, sin duda? Puede ser deber. La posición es legítima, totalmente lo que dice el senador Huenchumilla y hay en la literatura de las dos posturas. Incluso en el consejo que yo presido, porque no soy el director, senador Galilea, el consejo que yo presido tiene opinión disímil, por eso que yo no me quiero pronunciar ni por una ni por la otra como servicio electoral, digamos, ¿ya? Y solo dar antecedentes técnicos. Ahora, hablamos de una democracia representativa, básicamente elegimos autoridades. También puede entenderse la no participación como que se delega en otros que participan en la designación de esas autoridades. Yo creo que lo relevante es que se pueda ejercer el derecho, ¿ya? Que las personas puedan votar. ¿Ya? Ahora, si no lo quieren hacer, a la larga están delegando en otros el que lo hagan, ¿ya? Y esto cambia en el tiempo, ¿ah? Pueden estar preparados para... Estados Unidos, que tiene larga tradición de voto voluntario, fluctúa entre 51% de participación más o menos, en torno a los 50, las más bajas, y llega a 66 en la última. ¿Ya? Entonces, cuando hay mucho interés de lo que va a pasar en el país, se producen cambios, se produce una fuerte oleada de participación. Hace un tiempo atrás pasó lo mismo en España, en una elección, etc. Entonces, el poder es algo muy importante. Ahora, hay una larga, o sea, yo en la biblioteca del Congreso hay un montón de estudios sobre participación, ¿no? Yo creo que no los tienen que encargar, tienen que buscarlos nomás, ¿no? Está lleno y yo mismo los he leído en muchos casos, ¿no? Ahora, es cierto, con una obligatoriedad como Bélgica, por ejemplo, tiene las mejores participaciones del mundo, en torno al 90%, pero el resto de los países de Europa funciona entre 50 y 60, ¿ya? Y ahí se mueve, o sea, algo no muy distinto a nosotros. Es cierto que nosotros estamos bien bajos, ¿ya? Espero que mejoremos, digamos, y nosotros hacemos todos los esfuerzos para dar las facilidades de mejorar, ¿ya? Ahora, yo creo que me preguntaron cómo era antes. El problema de antes, o sea, sin inscripción automática, hubo una fuerte inscripción en el plebiscito, ¿ya? Se inscribieron prácticamente el 90% de la población o el 90 y tantos por ciento de la población con derecho a sufragio para el plebiscito del 88, ¿ya? Y votó buena parte de ello, cerca del 90%, una participación excelente. Pero de ahí en adelante, después de las elecciones del 89, comenzó un desincentivo a la inscripción. Y cuando se hizo la inscripción automática el año 2012, y que yo tuve bastante participación en eso, faltaban por inscribirse 5 millones de personas, y especialmente eran personas jóvenes, ¿ya? Ahora, yo creo que eso tiene un valor de que se hayan inscrito, porque cuando quieren participar, como sucedió en el plebiscito, lo pueden hacer, ¿ya? Están ahí, está disponible para su voto. Los procedimientos administrativos siempre tienen esa demora. Entonces, nunca, cuando se tiene que inscribir 3 o 4 meses antes, como estamos nosotros hoy día, en el fondo todo el mundo se le olvida ese plazo, ¿no? Es como el cambio de domicilio, se le olvida el plazo del cambio de domicilio y después, pucha, no lo cambié. Y puede pasar 3, 4 elecciones en lo mismo, no siempre se me olvidó. Entonces, es muy bueno el que estar disponible para votar, y si se produce la intención de votar en la última semana, lo puede hacer. Y ese es un valor de la inscripción. La desinscripción a mí no me parece mucho, porque en el fondo es un procedimiento administrativo para volver atrás y para volver a ser inscrito.
Yo creo que nosotros avanzamos mucho con la inscripción automática. De verdad, yo fui uno de los autores de esa legislación como asesor en ese entonces del presidente Piñera. No me siento autor del voto voluntario. Esa era una reforma que se había aprobado en el gobierno, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Yo no participé de eso, pero al implementar obviamente la inscripción automática comenzó a operar, ¿ya? ¿Ya? Y la verdad que yo tenía mis dudas sobre el voto voluntario originalmente en lo personal, ¿ya? Pero ese es un punto que yo valoro mucho de la inscripción y no me gustaría volver atrás y no me gustaría tener trabas administrativas para que las personas puedan ejercer su derecho a sufragio. O sea, si alguien se desinscribe, va a volver a tener que hacer un trámite para inscribirse y ese trámite no va a estar disponible cerca de la elección, ¿ya? Después, incentivos versus sanciones. El problema que tienen los incentivos es que es muy difícil que sean generalizados. O sea, que abarquen a todo el mundo. Le podemos decir incentivo a los jóvenes con una beca, pero vamos a estar enfocados a un grupo y no necesariamente a otro. ¿Ah? No le damos a los jóvenes, pero no le damos a los mayores. Si le damos incentivo a los pensionados, no le damos incentivo a los jóvenes. Entonces, tener incentivos generalizados para toda la población es bastante difícil de hacerlo, ¿ya? En el fondo es bastante difícil, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, la multa tiene un poco, es como el mismo efecto, o sea, de alguna manera lo que decía el senador Buenchumilla, yo tengo que mostrar un papelito que soy ciudadano, así funciona en Perú, él recibe en la mesa una cosa que votó, pero obviamente el que no la recibe y va a pagar la multa también recibe el mismo papelito, o sea, con eso voy a hacer los trámites, ¿ya? Y demostrar, bueno, yo fui ciudadano, yo cumplo el deber pagando o la multa o votando, ¿ya? Entonces, es mi demostración de ciudadanía. No es fácil hacer incentivos generalizados para todo el mundo, siempre va a ser sectoriado y un poco discriminatorio, porque hay otros electores que a la larga no los van a recibir, ¿no? Y ahora, de los cambios de la ley, no basta cuando se diga, bueno, esto va a regir cuando cambie la ley de votaciones, sino que el sentido en que va a cambiar la ley de votaciones. Porque, bueno, cualquier modificación a la ley de votaciones, no. Entonces, ¿qué se espera de eso? Va a cambiar cuando se establezcan las multas, cuando se establezcan las excepciones, que podrían quedar todas en la ley de votaciones, cuando se establezcan los incentivos y al final se escoge ese camino. Pero no solo basta decir que es la ley de votaciones, sino que cuáles son las modificaciones que aplican el voto obligatorio a partir de cierto momento, porque si no vamos a tener un vacío legal, que cualquier modificación a la ley de votación significa que esto comenzó, o al final, si esa ley no existe, no aplica nunca. Es como, yo me acuerdo justamente cuando se hizo el cambio al revés, se dijo el voto es voluntario, pero va a regir, se dijo muy expresamente, cuando esté desarrollado la ley que permita la inscripción automática. Y obviamente no hubo nada más que hacer. Se aplicó la ley, comenzó a regir la ley de inscripción automática y desde ese momento el voto pasó a ser voluntario como lo establecía la Constitución. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber claridad cuál es la modificación a la ley de votaciones que tiene que hacerse para que eventualmente esto rija. Hasta ahí creo que haber respondido todas las inquietudes, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Y habiéndose cumplido el objeto de la Perdón, sesión... senador Buenchumilla. No, yo quiero presentar mis excusas, presidente. Se me cortó la luz acá en el campo donde yo vivo, así que echar a andar los motores ahí para reintegrarme, digamos, pasó ese lapso y me perdí, lamentablemente, en los comentarios que estaba haciendo Rodrigo y todo lo que sucedió después. Pero en fin, entiendo que mañana seguiremos con esto, ¿no es así? Donde podremos dar a conocer nuestros puntos de vista respecto a lo que alcancé a escuchar. Eso, presidente. Sí, pues mañana vamos a escuchar al gobierno y de ahí la idea es poder discutir y poder votar este proyecto. Y presentamos mañana mismo las indicaciones, ¿no?
Sí. Sí, presidente, sí. Sí, sería ideal que si alguien quiere presentar indicaciones se la pueda enviar antes a la Secretaría para que pueda preparar un comparado. Independiente que en el transcurso de la discusión podamos ir modificando el texto. Ya. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Presidente, pero a lo mejor, porque de ahora para mañana las indicaciones. Artículo en general vamos a hablar, porque no es... No se te escucha, Rodrigo. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Y ahora sí. Ya que encuentro muy breve presentar indicaciones de hoy para mañana, y que dado que el artículo único no obliga a ver en general y en particular, sino que es una opción, quizás debiéramos votar en general, ir a la sala para tener más tranquilidad, revisar antecedentes, este informe de la biblioteca, etcétera, y ahí presentar indicaciones. En esto le pido ayuda al secretario para ver si podemos proceder de esa forma. Sí, presidente. Voy a leer el artículo 127 del reglamento. Dice, se discutirán en general y particular a la vez los proyectos de fácil despacho, los que tengan urgencia calificada de discusión inmediata y aquellos de artículo único que, a proposición de la comisión respectiva, determina el presidente y las observaciones del presidente de la República. No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no obstante comprender un solo artículo, contengan disposiciones relativas a distintos temas. Presidente, si hubiese un acuerdo de la comisión, habría que hacerlo presente en el informe de que, a pesar de que es un proyecto de artículo único, la comisión solo lo va a considerar en general y luego lo va para que los demás senadores puedan contribuir al debate. En este caso, la disposición del 127 dispone que es discusión en general en particular, pero la comisión podría acordar lo que está planteando el senador Garilea. Entonces, ¿sí? ¿Habría acuerdo para discutirlo y votarlo solo en general? Presidente, lo que pasa es que si nosotros lo votamos en general, esto va a ir a la sala y se va a colocar la cola y nadie me garantiza a mí que no pueda verse en 2 o 3 meses más. Entonces, a lo mejor una solución intermedia sería que no lo viéramos mañana, sino que nos viéramos la próxima semana para que tuviéramos tiempo para presentar indicaciones y ahí lo votáramos en general y particular, digamos. Si es que, como señala el senador Garilea, estima que es muy poco tiempo para mañana. Presidente. Rodrigo, el secretario, Sí, por favor. bueno, es decisión soberana de la comisión el camino que van a seguir, pero a lo mejor si el tema es el tiempo, mañana solo se puede aprobar en general y después la próxima semana pueden entrar a la discusión en particular. Es una posibilidad que ustedes tienen abierta. A ver, veamos esas dos posibilidades y déjeme a mí conversar con los distintos comités, porque los comités pidieron colocar este proyecto en tabla. Entonces, si nosotros lo votamos en general mañana y los comités deciden colocarlo en tabla, puede ser el martes o el miércoles, la sesión del jueves, vuelve a la comisión la próxima semana. Por eso déjenme ver con los comités qué día están pensando llevarlo a la sala y a partir de eso tomamos la decisión si solo lo votamos en general y lo enviamos a la sala mañana o lo votamos en general y lo mantiene la comisión para votarlo en particular la próxima semana. Muy bien, muy bien. Presidente, hay que tener en cuenta que tendrían a lo mejor, si siguen este último camino, más tiempo, porque entiendo que la próxima semana es semana regional. Sí. Está bien. Tendrían más tiempo incluso. Más tiempo incluso. Sí, ahí yo lo voy a conversar con los comités y les comentamos mañana cuál va a ser el camino a seguir. Bueno. Muy bien. Gracias. Le agradecemos a don Andrés su participación y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.